Bueno, acabamos de llegar del centro de jardinería, hemos madrugado y hemos venido con la compra y tareas para la mañana. Hemos comprado equinacia y algunas plantas para la cocina. Hemos comprado más lechugas para que el sistema de macetas de la huerta, que puedes ver en otros vídeos del canal, siga creciendo. Y finalmente hemos comprado unas alcachofas que vamos a meter en el bosque de fruta. Y aprovechando el tema de las alcachofas, David te va a explicar las diferencias que hay entre vergel y bosque comestible. Bueno, aquí tengo 6 plantas de alcachofas que vamos a trasplantar al bosque comestible. Es una planta perenne, la flor y también la penca es comestible. Y recordamos que un bosque comestible no es lo mismo que un vergel. Un vergel normalmente quiere decir un jardín de árboles frutales. En el mejor de los casos, una diversidad de árboles frutales. En el peor de los casos, solo una variedad de frutal. Sin embargo, un bosque comestible es un conjunto de plantas perennes de todas las formas y tamaños y de todas las capas que vemos presentes en un bosque natural. Recordamos el episodio de las 7 capas del bosque comestible. Además, el bosque comestible incluye especies de apoyo, como los árboles leguminosos, que aunque no sean comestibles, aportan valiosas funciones en el sistema. Además, no es solo las capas, sino la interacción entre las capas, lo que intentamos favorecer a través del diseño. Y eso también incluye los microorganismos del suelo. El otro día alguien me estaba diciendo, sí, sería guay hacer un bosque comestible, pero no lo puedo hacer porque solo tengo 1 hectárea de tierra. Y yo me reí y me di cuenta de que la palabra bosque da la impresión de algo muy grande, pero en la permacultura un bosque comestible se llama así no por su tamaño, sino porque funciona como un ecosistema forestal. Y esto tiene implicaciones importantes, por ejemplo, en la fertilización. Normalmente con un vergel se traen materia desde fuera, como el estiércol, para apoyar y mantener la fertilidad del sistema. Sin embargo, en un bosque comestible hay tanta materia orgánica para cortar y acolchar y tanto hábitat para fauna silvestre y también para animales domesticados como gallinas, que el propio sistema lleva a cabo los ciclos de nutrientes a través de la descomposición. Así que una vez establecido, no es necesario aportar mucho desde fuera, porque es un sistema complejo. Entonces, estas alcachofas van a encajar perfectamente en la capa herbácea del bosque comestible. Van a añadir más diversidad y más alimentos y no necesitan mucha agua, entonces van muy bien en un bosque comestible de secano, encajan muy bien y ellos a su vez van a recibir los beneficios de formar parte del bosque, la protección de los elementos y la fertilidad de un suelo que está constantemente aumentando en fertilidad. Entonces, una buena aportación al bosque comestible. Acabamos de plantar las alcachofas
Y ahora vamos con la huerta. Hemos comprado algunas plantas de la familia de las brásicas, como brócoli o coliflor. Hemos comprado puerros y más lechugas para seguir escalonando. Seguro que me dejo algo, pero te lo contaremos más tarde. Sobre todo hemos comprado más macetas. Te recomiendo que mires el capítulo del huerto de secano en el que explico cómo se hace el riego por capilaridad con las macetas. Y vamos a echar un vistazo a ver cómo están aquellas lechugas que plantamos hace unas semanas, que ya estamos comiendo de ellas, así que están chiquitillas, ¿vale? Pero porque nos las estamos tampando. Y ya está, ¡vamos! Te voy a enseñar mis macetas para que veas. Fíjate las lechugas, cuánto han crecido, están gigantes. Miramos a ver cuánta agua tienen. Y les hay que rellenar. Aproximadamente les vengo llenando esto una vez a la semana, más o menos. ¿Has visto qué bonitas están? Espero que hayas disfrutado del vídeo, que ahora tengas súper claro la diferencia entre vergel y bosque comestible. Y en próximos episodios te seguiremos enseñando las imágenes de cómo va evolucionando este trocito de paraíso. Un besico y hasta la próxima. No te olvides mirar el vídeo de las 7 capas del bosque comestible y en el que explico cómo hacer el sistema de macetas para la huerta de secano.